Señor rector, querido doctor Narro, señora embajadora, señor director de la Real Academia Española, señores rectores, queridos amigos. En un día como hoy me acuerdo especialmente de algo que repito con mucha frecuencia. Un texto de Carlos Fuentes en el que, como recordáis, dice que la intérprete, pero también la amante, la mujer y la Malinche, estableció el hecho central de nuestra civilización, la mexicana, mezclando el sexo con el lenguaje. Ella fue, continúa diciendo, la madre del hijo del conquistador, simbólicamente del primer mestizo, y la Malinche parió hablando esta nueva lengua que aprendió de Colón, la lengua española, la lengua de la rebelión y la esperanza, de la vida. Es decir, que la unión España-México está en la raíz de toda la mexicanidad y también, diría, en la raíz de toda la españolidad. Para un asturiano tuvo ocasión de decirlo cuando inaugurábamos el Centro de Estudios Mexicanos en el Instituto Cervantes. Decir México es decir algo familiar, algo mucho más cercano para un niño de la posguerra que Madrid. Y como un ejemplo vale por 1000 palabras, diré que no se podía buscar un lugar mejor para celebrar este coloquio internacional de relaciones España y México, ningún local mejor, ningún sitio mejor que esta casa del Cervantes. Porque como un ejemplo vale por 1000 palabras, la fusión de trabajo del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM, que ocupa su sitio en esta casa, que comparte con nosotros todo, la casa, las ilusiones, los programas, los proyectos, los trabajos, es hablar de la relación España y México en la más plena realidad. Estamos haciendo una relación verdaderamente fraterna, con proyectos que cada día se extienden más. Un coloquio sobre Octavio Paz, un encuentro sobre los exiliados, un proyecto de un nuevo certificado de español como lengua extranjera, trabajando día a día. Creo que no hay ejemplo mejor y que no hay muestra mejor para decir hasta qué punto aquí estamos viviendo esta relación que va a ser objeto de estudio. A mí no me compete más que daros la bienvenida y deciros en esta ocasión, y por lo que acabo de decir con toda plenitud, estáis en vuestra casa. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Como directora del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, me complace agradecer la presencia en esta ceremonia de inauguración de don Víctor García de la Concha, a quien agradezco sus cálidas palabras de bienvenida, y de la embajadora de México, la excelentísima señora Roberta Layú, quien en breve tomará la palabra. Muy especialmente deseo agradecer a nuestro rector, el doctor José Narro Robles, por haber aceptado dar la conferencia magistral de inauguración de nuestro coloquio. El título de nuestro coloquio, como pueden ustedes ver, es Relaciones España y México, Historia, Actualidad y Perspectivas. Quiero destacar que nos sentimos muy honrados por contar con la presencia de distinguidas personalidades. Agradezco además a todo el público aquí congregado el día de hoy su asistencia, ya que ésta le da realce a la presente actividad académica. El Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM, que tiene el privilegio de estar en la sede del Instituto Cervantes, como lo ha dicho don Víctor García de la Concha, y que fue inaugurado en noviembre pasado, ha convocado al propio Instituto Cervantes y a la Embajada de México, a través del Instituto de México en España, para organizar juntos este coloquio. La idea que lo motivó fue la de reunir especialistas en diversas áreas para que abordasen desde su disciplina temas relativos a la relación bilateral que consideramos trascendentes,
como son el uso de la lengua, la educación, la política, la economía, el comercio, las relaciones diplomáticas, los movimientos sociales y, en general, el intercambio de aspectos culturales. No ignoramos que en ambos países y en distintos momentos se han organizado en el pasado encuentros que han enriquecido el conocimiento del tema. Debo decir que siempre se han de tomar en cuenta las aportaciones que surgen en torno a estas actividades, asequibles a nosotros a través de la red o bien de las publicaciones. Mas no se debe interrumpir la reflexión y el diálogo sobre los asuntos que atañen la relación entre los dos países, y me parece que por la importancia y significación de la propia relación, esta debe tener un carácter casi permanente, desde las instancias involucradas más estrechamente, que deben impulsar este acercamiento de manera constante. Pensamos que ahora, en el marco del encuentro binacional que se lleva a cabo en estos días en la Ciudad de México, así como de la visita del Estado del presidente Enrique Peña Nieto en junio próximo, se vuelve imperativo revisar en este contexto los tópicos fundamentales expresados hace un momento. Desde luego que un coloquio no puede ser exhaustivo. Será este un espacio para favorecer la reflexión y la discusión. Empero, es la suma de todas las actividades que se realicen, tanto en México como en España, en torno a las relaciones entre ambos países, lo que acabará por generar entendimiento, consenso, acuerdos y mejores perspectivas para el diálogo que fortalecerá los lazos de colaboración entre ambas naciones. El Centro de Estudios Mexicanos estará siempre en la mejor disposición de colaborar estrechamente con la Embajada de México y desde luego con el Instituto Cervantes para realizar actividades de toda índole que difundan la cultura en nuestro idioma y la imagen del mundo hispano e iberoamericano en el mundo. Agradezco a todos los que han hecho posible que hoy nos encontremos aquí reunidos para este coloquio, muy especialmente a nuestros cercanos colaboradores. Pero sobre todo, desde luego, un especial agradecimiento a los participantes que han llegado de México, de Inglaterra, así como los que se encuentran en España. Estoy segura de que sus palabras nos enriquecerán e informarán sobre los apasionantes temas de su especialidad. Sin más, quiero yo ceder el uso de la palabra a la excelentísima embajadora de México, Roberta Layú, para que dé por inaugurado este coloquio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles. Muchas gracias por acompañarnos, por venir desde México para este evento. Es un honor contar con su presencia. Este coloquio internacional entra en perfecta sintonía con un momento histórico que está a punto de suceder. Tras los dos momentos clave en la historia contemporánea de nuestra relación bilateral, la recuperación en 1977 y la firma del Tratado General de Cooperación y Amistad en 1990, me atrevo a decir que estamos a punto de entrar en un tercer momento histórico. Y también me atrevo a decir que este coloquio forma parte de ese proceso y que de cara a la próxima reunión binacional que se inicia el día de pasado mañana, y la próxima visita de Estado del presidente Enrique Peña Nieto a Madrid resulta fundamental. El coloquio significa hacer un alto en el camino y revisar lo que nos une, entender lo que ha permitido que España y México tengan una relación tan especial y potenciar una verdad que se convertirá en una razón estratégica. Entender que tenemos una memoria común, pero sobre todo un futuro compartido. Aquí revisaremos nuestra historia, pero también las perspectivas de cara al siglo XXI, en un plan renovado de asociación estratégica en el que ambos gobiernos y ambas sociedades, con sus instituciones y actores culturales, económicos, académicos y políticos, venimos trabajando juntos para pensar en el futuro. De la Universidad Pontificia a la UNAM, del Ateneo Español al Fondo de Cultura Económica,
De Reyes a Ortega y Gasset, de la imaginación y el talento español a la creatividad y el talento mexicano, de Cádiz a Veracruz, por encima del mar y compartiendo el territorio de la Mancha, como llamó Carlos Fuentes a ese territorio español. Solo me queda decir que mucha suerte y que sepan que llevaré los resultados de este coloquio a nuestro próximo encuentro binacional. Porque si algo es cierto, es aquello que dijo el maestro Octavio Paz. A España no la tenemos enfrente, la llevamos adentro. Muchas gracias. Tiene la palabra el director del Instituto de México en España para hacer la presentación del rector de la Universidad Autónoma. Muchas gracias. En efecto, este coloquio es producto de muchas horas de trabajo. También quiero felicitar a Alicia Mayer y a Diego Celorio por el esfuerzo particular que le pusieron y darle la bienvenida al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, don José Narro Robles, decirle que bienvenido, que como ya dijo don Víctor García La Concha, esta es su casa y agradecemos que presente este coloquio en un momento además tan importante para las relaciones bilaterales entre México y España. Sin más, presento ante ustedes al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Quiero saludar con mucho aprecio y afecto a don Víctor García de la Concha, agradecerle una vez más el sinnúmero de apoyos que nos ha dado, que a pesar de todo siga atreviéndose a recibirnos aquí en su casa y de brindarnos como siempre, sus atenciones, su amistad, que las tiene, por supuesto, de forma recíproca de nuestra parte. Me da un enorme gusto estar con una mexicana a quien yo aprecio, quiero y respeto enormemente, a la excelentísima embajadora de mi país en España, la maestra Roberta Layuz. Muchas gracias, Roberta, por estar aquí con nosotros. Ella hubiera querido, así lo comentamos cuando estaba en México, haber podido presentar sus cartas credenciales y llegar a España antes de lo que llegó, entre otras cosas, para estar en noviembre del año pasado en la inauguración del Centro de Estudios Mexicanos. A veces la política ayuda, y en algunas otras ocasiones no tanto. No se pudo por asuntos y temas de la agenda del Senado mexicano, pero me da mucho gusto, Roberta, estar en esta ocasión contigo. Queridísima doctora Alicia Mayer, muchas gracias por todo el trabajo desplegado, por todo el esfuerzo para echar a andar el Centro de Estudios Mexicanos y para poder organizar este espléndido coloquio sobre las relaciones de España y México. Gracias, muchas gracias. Me da gusto saludar a el titular de la Real Academia de la Lengua, a rectores que están aquí, a ex embajadores de España en mi país, a representantes del Ministerio de Exteriores, que también nos acompañan, por supuesto a una enorme cantidad de colegas, bueno, no una enorme cantidad, ¿no? Exageré un poco, pero digamos a muchos colegas universitarios que van a participar en el coloquio y que se encuentran aquí con nosotros.
Y de manera muy especial saludar a una gente con quien, lo voy a decir en público, Ángel, con quien me une una gran relación y un compromiso que hemos establecido. Cuando estemos los dos en público, uno habla bien del otro y lo hacemos así recíprocamente. Me refiero a Ángel Gabilondo, quien fuera rector, quien fuera ministro y quien es doctor honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, Ángel, por estar presente. Hace 37 años, el doctor Ignacio Chávez, quien fuera rector magnífico de la Universidad Nacional Autónoma de México, al recibir el doctorado honoris causa de la Universidad de Salamanca, señaló, y lo cito: «Me acerco hoy a esta universidad con la dulce emoción del peregrino que viniera del fondo de la historia, salvando cordilleras y océanos, y llegara, después de un largo camino de 4 siglos, en busca del santuario donde nació su fe». Termino la cita. Así me acerco yo a este coloquio sobre las relaciones entre nuestras dos naciones. Me aproximo a este espacio destinado a la sabiduría para analizar los encuentros e intercambios en materia de cultura, ciencia, humanidades y ciencias sociales. Encuentros que han sido numerosos en el pasado y que espero se puedan incrementar en el presente para construir un futuro iberoamericano, un futuro transatlántico que incluya a todas las naciones de nuestra gran región. Deseo que en este coloquio, pero especialmente después de él, nos iluminen y orienten las palabras del genio de Carlos Fuentes, quien al reconocer que en nuestros países se asoma el riesgo de la balcanización física y mental, se planteó una pregunta esencial en un discurso memorable: ¿qué nombre nos nombra entonces? Y se respondió así, lo cito textualmente: «Somos», señaló Carlos Fuentes, «el territorio de la Mancha, mancha manchega que convierte el Atlántico en puente, no en abismo, mancha manchada de pueblos mestizos, luminosa sombra incluyente, nombre de una lengua e imaginación compartidas, territorio de la Mancha, el más grande país del mundo». Termino la cita. Eso es lo que somos España y México. Eso es lo que valemos juntos. En un artículo de 2006, intitulado precisamente España y México, encuentros y desencuentros, el historiador mexicano Miguel León Portilla nos recordaba los acontecimientos y hechos que han acercado y alejado a nuestros países. Hoy me concentraré en los acercamientos que, como no es de sorprender, han sido en un grado muy importante acercamientos que han girado en torno a la educación y la cultura. No son, por supuesto, menores ni despreciables nuestros intercambios comerciales y financieros. Se van a discutir incluso en este coloquio. Sin embargo, los derivados de la educación y la cultura son superiores. Nos dice León Portilla, y vuelvo a citar: «Un acercamiento a la cultura que florecía en España tuvo lugar al fundarse en 1536 el Imperial Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Allí, sabios indígenas y franciscanos fueron maestros de jóvenes nativos y relacionaron el humanismo hispánico con los mejores logros de los antiguos pueblos de Mesoamérica». Termina esa cita. En el discurso del doctor Chávez referido, él recordó también la importancia de este colegio, así como el establecimiento de la primera imprenta de América y, por supuesto, la fundación de la entonces
Real Universidad de México. Todos estos son hechos que dan cuenta del inicio del intercambio cultural entre los habitantes originarios de México y los llegados de España. Al hablar de personajes específicos, el maestro Chávez destacó a Fray Juan de Zumárraga, a quien consideraba uno de los grandes civilizadores y paradigma de los creadores de cultura en la Nueva España. Fue él quien fundó el Colegio de Tlatelolco, donde además de las humanidades, inició la enseñanza de la medicina. León Portilla, por su parte, evoca a Fray Bernardino de Sahagún, de quien dijo: con sus colaboradores indígenas, realizó una amplia y profunda investigación para conocer y valorar el quilate de la cultura indígena, que en muchos aspectos se le mostró admirable. Estos académicos mexicanos sobresalientes, médico uno, antropólogo e historiador el otro, destacaron también la llegada de los expatriados en la primera mitad del siglo pasado. Hombres de ciencia y humanistas, artistas y profesionales, pero también mujeres y hombres sencillos, mujeres y hombres de bien que, con todos los demás, impulsaron el conocimiento en nuestro país junto con los académicos mexicanos, además de que, con su trabajo, contribuyeron al desarrollo de nuestra nación. Entre esas dos épocas, quiero destacar dos acontecimientos de diferente signo que influyeron en la cultura y el desarrollo del conocimiento en nuestro país. Uno, aparentemente no relacionado, lo constituyen las Cortes de Cádiz, y otro, la fundación de la Universidad Nacional de México. En las Cortes de Cádiz, un encuentro de orden jurídico-político, participaron representantes tanto de las provincias españolas como de los territorios americanos. Su tarea principal consistió en crear un cuerpo legislativo para buscar establecer un nuevo orden social. Para los mexicanos, este acontecimiento tuvo gran importancia. De él derivó el primer documento que estableció derechos y libertades, que limitó el poder del Ejecutivo, además de establecer la separación de poderes y la soberanía nacional. Principios estos que serían recogidos en la primera Constitución del México independiente, la de 1824. Producto de ese encuentro surgieron documentos relativos a la igualdad y a la libertad de imprenta, que tuvieron influencia en México en torno al acceso a la educación y la difusión del conocimiento, que poco a poco serían espacios abiertos a quienes no eran criollos o españoles. La fundación de la Universidad Nacional, por su parte, constituyó el inicio de uno de los más importantes proyectos culturales de México en el siglo XX, si no es que el de mayor envergadura, como lo consideramos los universitarios. Las relaciones entre las instituciones de lo que hoy llamamos educación superior se iniciaron con la fundación que ya señalé, la del Imperial Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, y se ha mantenido a lo largo de estos ya casi 500 años. Puedo sostener con certeza, convicción y satisfacción que los encuentros han sido más, mucho más que los desencuentros, y que han sido productivos para nuestros dos países. A lo largo de esta conferencia abordaré inicialmente algunos aspectos sobre el origen de las universidades y su importancia desde entonces. Posteriormente, presentaré los retos y las oportunidades que plantea el proceso de globalización actual en estas instituciones, entre ellos la internacionalización de la educación superior. Finalmente, me concentraré en la relación entre las universidades de España y México, particularmente el caso de la UNAM, su presente y su futuro, haciendo énfasis en una propuesta en la que he venido insistiendo desde hace varios años: la organización de una carretera iberoamericana del conocimiento,
de un programa para nuestra región que sea equivalente al Erasmus europeo. A continuación, compartiré con ustedes algunas opiniones sobre el origen y la importancia de la universidad, institución que en la cultura occidental tiene una existencia que en este siglo alcanzará su primer milenio. En su trayectoria ha sido capaz de adaptarse a los cambios del mundo y de generar algunas de las transformaciones más significativas. Recordemos que el antecedente de la universidad fueron las escuelas que alcanzaron la categoría de estudio general debido a sus particulares condiciones. Recibían alumnos de fuera de sus demarcaciones y concedían títulos que tenían validez fuera de ellas. Entre las primeras instituciones reconocidas como tal fueron la de Bolonia, Italia, en 1088 y la de Oxford, en Inglaterra, en 1096. Estas dos alcanzarán entonces, en este siglo, 1000 años de existencia. Otras que también llegarán a varios siglos son la de París, que en este propio siglo llegará a 900 años, y por supuesto la de Salamanca, madre académica de la UNAM, que en solo 4 años más estará celebrando 800 de existencia. Por supuesto, yo me he apuntado para las festividades correspondientes. En la de Salamanca, para la de Bolonia me he disculpado por no poder asistir como yo hubiera querido. En América Latina, las primeras universidades se establecieron durante el siglo XVI en Santo Domingo, Perú y México. La Real Universidad de México, creada en 1551, fue la primera en arrancar sus trabajos poco menos de 2 años después. En las postrimerías del siglo XVIII en México se crearon otras instituciones de educación superior. Entre las más notables cito a la Real Escuela de Cirugía, el Real Colegio de Minería y la Academia de San Carlos, dedicada al cultivo de las artes. A lo largo del siglo XIX, la Universidad de México fue clausurada y reabierta en diversas ocasiones por razones políticas. Cuando los liberales tomaban el poder, la clausuraban, únicamente para que, llegado el turno de los conservadores, se revirtiera esa decisión. Durante los cierres, es obvio, se mantenían funcionando las escuelas, destinadas, por ejemplo, al estudio de la medicina, la ingeniería, la arquitectura y la jurisprudencia, entre otras. En 1910 se registra la reapertura de la universidad y se le otorga la condición de nacional. Se conforma a partir de las escuelas profesionales existentes y junto con ellas la Escuela Nacional Preparatoria y la recién fundada Escuela de Altos Estudios. Después de la fundación de la Universidad Nacional de México, se empezaron a establecer universidades estatales a lo largo del país, la mayoría de ellas siguiendo características semejantes a las de la nacional. De igual forma, en 1936 se fundó el Instituto Politécnico Nacional. Antes de terminar este apartado sobre la universidad en México, haré una referencia al movimiento estudiantil organizado en 1918 en la Universidad de Córdoba, Argentina, que constituyó el primer gran cuestionamiento de fondo de las universidades en el contexto de la emergencia de las clases medias urbanas que accedían a la universidad. La llamada Reforma de Córdoba, resultado de ese movimiento, planteó la separación de la universidad respecto del Estado mediante un régimen de autonomía. Adicionalmente, imprimió un perfil particular a la Universidad Latinoamericana, sobre todo por el énfasis en la extensión universitaria como una función académica y social
de la universidad. Se buscó llevar al pueblo la cultura universitaria y se estrechó la relación de las autoridades de las universidades, con las necesidades de las sociedades a las que pertenecen. La preocupación por atender los problemas nacionales se incorporó como una de sus obligaciones y sus funciones sustantivas se definieron en torno a la docencia, la investigación y la extensión y difusión de la cultura. Me detengo brevemente para compartir con ustedes un pensamiento. La universidad es una invención maravillosa, un espacio pleno de libertad, de inteligencia, de creatividad, de fuerza vital. Contiene una mezcla de elementos contrastantes que conviven en ella y que son indispensables para construir el éxito. Hay juventud y madurez, audacia y retraimiento, conservación y cambio, búsqueda y certidumbre, arrojo y templanza, temeridad y consistencia. Es por esto que quiero compartir con ustedes la satisfacción de saber que ya nacieron algunos de los hombres y mujeres que celebrarán el primer milenio de Bolonia al que ya hice referencia. Francamente me emociona saber que en solo 4 años más Salamanca se vestirá de gala para conmemorar sus primeros 800 años, o que la propia Universidad Nacional Autónoma de México, que me honro en representar, estará en menos de 4 décadas recordando sus primeros 500 años de vida. No son muchas las instituciones sociales de nuestro tiempo que pueden presumir de una existencia tan larga y tan exitosa como las universidades. Es por ello que quiero recordar el pensamiento del extraordinario universitario español, el doctor Ángel Gabilondo, a quien cito textualmente. Dice Gabilondo, aquí presente: no basta haber ido a la universidad para ser universitario. Y hay valores que más bien se comparten precisamente con quienes no han dispuesto de esa oportunidad. Nada más universitario que articular lo más universal con el conocimiento, es decir, entrelazar lo que a todos nos concierne con un modo singular de saber y responder a los desafíos y proponer y propiciar nuevas y mejores posibilidades de vida, de dignidad y de bienestar. Por eso se requieren estos espacios imprescindibles. Hemos de ser exigentes y generosos con la labor de las universidades, con su amor y pasión por el conocimiento. Ninguno de los retos y problemas que las acucian ha de poner en cuestión esa vértebra constitutiva de su tarea y de su sentido, y nada justificaría el olvido de lo que supone en el compromiso de promover la libertad y la justicia. La suerte de la sociedad se juega asimismo en el destino de las universidades. Hasta aquí las palabras del doctor Ángel Gabilondo. La universidad ha mantenido su esencia en los siglos que tiene de existir, pero sin duda ha evolucionado y mejorado. Ha incrementado sus aportaciones y su vinculación con la sociedad, por lo que hoy es indispensable para todas las naciones. Su importancia cobra relevancia en el mundo de hoy por la centralidad que ha adquirido el conocimiento. Por ello, enseguida expresaré algunas ideas sobre el papel de la universidad en las así llamadas sociedad y economía del conocimiento. Desde mediados del siglo pasado, el proceso de mundialización o globalización ha sido más extenso y profundo que nunca antes en la historia. Ese proceso se manifiesta en todas las dimensiones de la sociedad, pero destacan 2 de ellas por ser las que más impacto tienen en el bienestar inmediato de la gente y por su cada vez más importante interrelación. Una es la economía, la otra el conocimiento. Podría decirse
que la revolución científico-tecnológica ha funcionado como acelerador de la globalización. En particular, ha influido en el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Estas, a su vez, han generado una profunda transformación de la percepción del espacio y del tiempo. No temo equivocarme al sostener que en las economías modernas el conocimiento se ha convertido en uno de los factores de la producción, tal vez el más importante. De la educación, la ciencia y la innovación tecnológica dependen, hoy como nunca, la productividad y la competitividad económicas, así como el desarrollo social y cultural de las naciones. Por supuesto que la creación de nuevo conocimiento y sus aplicaciones tecnológicas requieren de importantes inversiones públicas y privadas. Hay que hacerlas para favorecer el desarrollo de la ciencia en todas sus áreas, incluidas, por supuesto, las ciencias sociales, las artes y las humanidades, que son fundamentales para el desarrollo armónico de las sociedades. En la actualidad, también en materia de la sociedad del conocimiento, existen claras y fuertes asimetrías entre regiones y países. Pareciera que las distancias y las brechas entre naciones, en lugar de acortarse, cada vez se amplían más. La sociedad del conocimiento, hasta ahora, no tiene alcances mundiales reales. Algunos países han buscado instalarse rápidamente en el proceso, pero la mayoría se mantiene a la saga. Los avances se han dado fundamentalmente en países desarrollados, donde se cuenta con sistemas educativos y científicos sólidos, donde se genera la investigación de punta, donde el conocimiento es usado para crear nuevos productos, equipos y servicios. La mayoría de los países, sin embargo, quieren participar, pero pocos disfrutan de los beneficios reales. Al respecto, quiero dejar claro mi convencimiento de que somos muchos los que reconocemos las ventajas de la globalización, pero que las demandamos para todos y no para unos cuantos. También somos muchos quienes reconocemos las virtudes de la mundialización, pero que al mismo tiempo no estamos dispuestos a perder nuestra identidad, a sacrificar culturas milenarias, a olvidar una biografía colectiva extraordinaria. Creo también que somos mayoría quienes colocamos entre las prioridades de nuestras sociedades a la educación, la ciencia, la cultura y las artes, y quienes exigimos una sociedad más justa, una sociedad que atienda los rezagos de siempre de los grandes grupos del planeta que carecen de lo fundamental. Estoy convencido, en fin, que somos muchos los que tenemos la certeza de que es posible tener un mundo mejor, pero que para ello se debe volver a los valores laicos fundamentales, además de transformar un modelo de vida y desarrollo que atenta contra lo fundamental y que en su ADN cobija la desigualdad y la injusticia. En este contexto, se acrecenta cada vez más la importancia de la universidad como espacio de docencia, investigación e irradiación de la cultura, así como su papel de promotora de la movilidad social, como uno de los mejores caminos para que muchos jóvenes, millones, logren mejores niveles de vida que les conduzcan no solo al éxito profesional y personal, sino a la posibilidad de contribuir al desarrollo de la sociedad. La universidad, sobre todo si es pública, se debe a la sociedad. Tiene un compromiso con los más necesitados, con los grandes problemas nacionales. Sobre este punto, quiero hacer una observación. Es cierto que la sociedad actual progresa y mejoran sus niveles de bienestar en gran parte por los avances tecnológicos, por la innovación, por la aplicación práctica de los conocimientos científicos.
Como médico y educador, no podría dejar de reconocer las aportaciones y la importancia de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, para mí es claro que no se puede, no se debe despreciar el aporte y la trascendencia de las ciencias sociales y las humanidades. Por ello, debemos empezar a reconocer que nuestras sociedades, sobre todo en las naciones con desarrollo humano medio y bajo, necesitamos de innovación en lo social. Innovación que a su vez requiere de creatividad para solucionar problemas de siglos, problemas de siempre, como la pobreza, la desigualdad o la exclusión. Para encontrar mejores soluciones, requerimos nuevos enfoques a los problemas. Y para eso hay pocos instrumentos que superen los derivados de las ciencias sociales. Por su parte, las ciencias humanas tienen un valor intrínseco para cualquier sociedad. Nos dan pistas del pasado y nos permiten analizar distintas experiencias. La historia, la filosofía, entre otras, constituyen las disciplinas más adecuadas para atisbar el futuro, para ejercer la creatividad, para plantear utopías y nuevos caminos hacia la sociedad equitativa y justa que todos deseamos. Es por ello que sostengo sin titubeo alguno que en la sociedad contemporánea las ciencias sociales y humanas son fundamentales. Ninguna universidad puede prescindir de ellas. Quienes atentan contra ellas cometen un error histórico y afectan el futuro de las sociedades. Debemos aprovechar la llamada internacionalización de la educación superior para conjuntar esfuerzos, para incrementar nuestros recursos y ampliar nuestros alcances. Internacionalización de la educación superior es un concepto reciente, solo en apariencia. Digo aparentemente porque desde sus inicios las universidades tenían la costumbre y necesidad de la movilidad de estudiantes y académicos, así como la posibilidad de conceder títulos reconocidos en diversos países. Eso que hoy llamamos internacionalización ha sido una característica permanente de las verdaderas universidades desde su inicio. Se trata al mismo tiempo de un hecho irreversible que se ha profundizado y que debemos aprovechar para incrementar sustancialmente la diversidad de las ofertas educativas, para lograr una mayor convergencia en el entendimiento humano. En pocas palabras, se trata de un proceso que contribuye a generar un mayor sentido de responsabilidad colectiva y una mayor solidaridad con la sociedad. La cooperación internacional es un estímulo para mejorar la calidad y la eficacia del funcionamiento de las instituciones de educación superior. Es una posibilidad para reducir las brechas que parecen insalvables entre países. Se trata de cooperación para encontrar soluciones a los problemas globales, regionales o locales que más allá de la geografía hoy son problemas de todos. El papel de las universidades en los procesos de transformación de los países es de suma importancia. Es en ellas donde se modelan los recursos humanos de alto nivel que las nuevas circunstancias demandan. Ahí se forman individuos no solo preparados en la producción eficiente de haberes y saberes, sino comprometidos moralmente con el desarrollo, con el de su país y con el de la humanidad. Estamos justo a tiempo de incrementar la cooperación entre nuestros países, tanto en torno a la movilidad estudiantil como a la de académicos y también en lo relativo a la investigación y el desarrollo tecnológicos. Debemos aprovechar lo que compartimos, un idioma, tradiciones y cultura. Sobre todo en el primer aspecto es esencial, particularmente en un mundo donde el inglés es, y no lo podemos negar, el idioma de la ciencia y la tecnología.
Por lo menos así es hasta ahora. Y hay que trabajar con inteligencia y determinación para que el español tenga cada vez más importancia en estos y otros aspectos, como nos recordaba don Víctor García de la Concha. En lo que sigue me voy a referir a la UNAM, pero pueden ustedes estar seguros de que todas las buenas instituciones de educación superior de México, absolutamente todas, públicas y privadas, laicas y religiosas, históricas o contemporáneas, técnicas e integrales, todas ellas quieren por igual la relación con las universidades españolas. Deberíamos entonces iniciar juntos una aventura intelectual, una aventura universitaria. La Universidad Nacional Autónoma de México está haciendo grandes esfuerzos por incrementar su presencia y su cooperación internacional. En España, precisamente en estas instalaciones, el pasado mes de noviembre inauguramos el Centro de Estudios Mexicanos, un proyecto para nosotros prioritario por sus múltiples propósitos y grandes posibilidades. Entre ellos, impulsar la vinculación, colaboración y cooperación académica con universidades e instituciones de educación superior, con dependencias gubernamentales y entidades educativas y culturales, al igual que promover el intercambio de académicos y estudiantes. Hoy estamos presentes en España, China, Estados Unidos, Canadá, Francia y Costa Rica. Es cierto que en la actualidad tenemos muchas actividades de movilidad, intercambio y cooperación académica, pero es necesario incrementarlas. Solo ejemplifico. En el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales existen más de una docena de proyectos vigentes de investigación en los que participan académicos de la UNAM y de universidades españolas. De 1992 a la fecha se han firmado 58 convenios con 40 instituciones españolas y actualmente, en este año, contamos con 13 becarios postdoctorales de España en la UNAM dentro del campo de las humanidades y las ciencias sociales. En el ámbito de las ciencias, entre 2010 y 2013 se realizaron 526 actividades de intercambio académico con 63 instituciones españolas. Los institutos y centros de investigación de la UNAM recibieron la visita de 247 académicos de instituciones españolas, en tanto que se registraron 279 visitas de académicos de la UNAM a instituciones de este país. En la actualidad existen 55 proyectos de investigación en desarrollo. Antes de concluir, permítanme exponerles un proyecto, un sueño, un ideal que nace de encuentros entre rectores de universidades iberoamericanas y que considero una necesidad urgente: establecer, más allá del discurso, el espacio iberoamericano de educación superior y, como parte de este, la gran carretera iberoamericana del conocimiento. Los países iberoamericanos en conjunto constituimos una comunidad muy importante, con una población que representa el 9.1% de la población mundial y un PIB nominal de 9.4% del total mundial. No estamos aprovechando nuestras potencialidades. Más todavía, cuando además de tratarse de una comunidad grande, de un gran mercado, constituimos una región con una gran cultura, producto de la herencia milenaria y del trabajo de hoy en día. A pesar de su heterogeneidad económica o social, nuestras naciones tienen grandes culturas milenarias. Tenemos dos lenguas principales, el español y el portugués, que identifican a muchos millones de seres humanos en el planeta. El español, con sus más de 500 millones de hablantes, es una de las lenguas
más habladas en el mundo y más del 90% de los hispanoparlantes viven en América Latina. Esto además de que, según el informe de 2013 del Instituto Cervantes que nos recibe, el porcentaje de la población que lo habla está creciendo, mientras que otras lenguas, el chino o el inglés, están disminuyendo por razones demográficas. El portugués, por su parte, es hablado por 240 millones de personas en el mundo, de las cuales la mayoría habita en Brasil y Portugal. Estoy seguro de que en la próxima década será posible establecer el espacio iberoamericano referido. Tenemos antecedentes comprobados y una serie de organizaciones capaces de contribuir. Como ejemplos cercanos puedo señalar el programa Erasmus y el Espacio Europeo de Educación Superior. En el ámbito iberoamericano existen iniciativas o redes que buscan la colaboración horizontal entre las universidades y muestran puntos de convergencia en la perspectiva antes citadas. Ahí está la UDUAL, el IESALC y la Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe. Mención especial merecen los casos de Universia y los avances en los trabajos de la Red Emprendia. Creo que tenía razón el escritor mexicano Martín Luis Guzmán, quien se exilió en España a principio del siglo XX, al plantear la siguiente idea, y lo cito: el hispanoamericanismo ideal no tiene más que un sendero para verse coronado algún día por los hechos. El camino de la obra, que es el más opuesto al de los discursos y las ceremonias alegóricas en el vacío. Para seguir siendo iguales a sí mismos y análogos entre sí, para conservar su identidad de civilización y cultura, los pueblos del mundo hispánico necesitan trabajar, es decir, elaborar formas altas de su cultura y su civilización. México y España tienen infinitas oportunidades por delante. Para hacerlas efectivas, tenemos que creer que verdaderamente somos parte de esa enorme posibilidad. Debemos establecer un diálogo para formular compromisos e impulsar proyectos entre y para nosotros. Es indispensable involucrar a los gobiernos de nuestros países, a las instituciones de educación superior y a la iniciativa privada para que el intercambio de conocimiento entre nuestros países sea mayor, mucho mayor. Termino. Al hablar de México y España, no solo nos vienen a la mente los nombres de 5, 10, 100 o 1000 personas. Tampoco un momento de la actualidad del siglo pasado o de hace 500 años. Menos un tema de la agenda de nuestras dos naciones o de muchos de los asuntos que nos interesan. Al hablar de España y México, pensamos en dos grandes sociedades, de ayer, de hoy y del porvenir, y de todos los temas, pero en especial de nuestra cercanía y parecido, de nuestra historia y la cultura. Hace ya casi 6 meses, decía, pusimos en funcionamiento el Centro de Estudios Mexicanos. En uno de los actos celebrados, tomé las palabras de Martí. Hoy, y de nueva cuenta, hago una paráfrasis del verso y les digo, en palabras modificadas de Martí, es verdad que el conde tiene su abolengo. También lo es que el mendigo tiene su aurora, como el ave tiene alas. Pero no les quede a ustedes duda alguna de que tienen allá en México muchos amigos. Hoy he querido rendir un homenaje a un pueblo grande, uno que ha sabido lo que es estar, permanecer, dejar de estar y volver a estar. Uno que nunca,
ni en los peores momentos de su historia, sin embargo, ha dejado de ser. Sean mis palabras un tributo al genio y al ingenio, al pensamiento y a la acción, a la obra y su trascendencia, a la ciencia, el arte y la cultura, a la historia y porvenir de España, de su gente y sus instituciones. Viva España, viva México, viva la amistad de nuestras dos naciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Narro Robles, por esta espléndida conferencia magistral que nos ha brindado para inaugurar este coloquio. No sé si pudiera ser posible un par de minutos, 5 minutos, para si alguien del público tiene alguna reflexión o alguna pregunta que hacerle al señor rector, es bienvenida. Por favor. Sí, hola, buenos días. Soy Juan Ignacio Vecino, de la revista Patrimonio Actual. Me gustaría preguntar al señor rector qué actividades está desarrollando en la Universidad de México con el resto de universidades que son Patrimonio de la Humanidad. Gracias. Déjeme comentarle, en primer lugar, que hemos tenido reuniones de trabajo. Hemos iniciado apenas un camino de colaboración y de cooperación. Si no me falla la memoria, España tiene 2 universidades que son Patrimonio de la Humanidad. Alcalá es una de ellas, Salamanca es la otra. En América hay 3 universidades que están en esa condición. Una universidad en los Estados Unidos, la Universidad de Virginia. Una universidad que está en un país sudamericano, que ahora está con problemas, la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, y por supuesto la Universidad Nacional Autónoma de México. Por iniciativa del señor rector de Alcalá, el año pasado, en 2013, se sostuvo una reunión de trabajo entre representantes de estas universidades. Apenas está empezando la posibilidad de realizar acciones conjuntamente entre nuestras casas de estudio, pero no tengo ninguna duda de que van a pasar cosas y se van a sostener porque nos identifican elementos, intereses, convicciones que compartimos entre las universidades. Uno de los orgullos que tenemos en la UNAM es que buena parte de nuestro campus central, los espacios originales de la construcción de ese gran proyecto que es la Universidad Nacional, en su construcción contemporánea que data de los primeros años de la década de los 50 del siglo pasado, nos hace sentir ese orgullo, enseñar y mostrar lo que tenemos y tratar de divulgarlo y aprovecharlo. Pero insisto, apenas estamos arrancando la relación. Muchas gracias, señor rector. ¿Alguien más quería tomar la palabra? Pues, si nadie más, vuelvo a reiterar nuestra gratitud a don Víctor García de la Concha por la hospitalidad del Instituto Cervantes, al señor rector José Narro Robles por esta conferencia magistral de inauguración, a todos los presentes por acompañarnos esta mañana y vamos a tener un momento de receso antes de arrancar ya propiamente con las mesas de trabajo de nuestro coloquio. Así que pues muchísimas gracias.